Cámara. Ok, ¿me oyen, no? Sí, perfectamente. Perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Ok. Y además estoy también con la cámara, ¿no? Con la cámara prendida. Bueno, espero vean la pantalla. Bueno, esto, primero unas palabras. Primero esto va a ser un taller teórico práctico. La parte práctica se va a parecer mucho a echadera de cuento, ¿no? Porque con esto yo ya he hecho una sistematización que es la de la experiencia de la madre Janet Marcahuenca y para la pantalla, ok. Ok, ya no me ven la cara, ¿no? Digo por las cuestiones de conexión. Sí, no le vemos la cara, pero lo escuchamos perfecto. Muy bien. No, digo por los problemas de conexión, ya que nos presentamos todos, ahora sí podemos podemos tener solamente las letricas, ¿no? Y los nombres. Bueno, la experiencia de Luis primero con la experiencia de Cepín, que fue una publicación para el Humilla, en la cual hay toda una parte introductoria metodológica, que es más o menos lo que vamos a ver hoy, ¿no? Es una parte teórica, o sea, la parte sobre todo de la metodología de sistematización de pensas comunitarias, muy basado en el libro de Hara Holiday, es la metodología de Hara, básicamente modificada, por supuesto, en el espíritu de él, de su espíritu de modificación, una serie de pasos fijos para sistematizar y para obtener sobre todo aprendizajes de las experiencias comunitarias en las cuales estamos metidos, como en el caso mío, soy analista, ¿no? O sea, que estoy un poco por fuera de la experiencia. No estoy tanto metido en la experiencia, sino fuera de la experiencia. La idea de darlas a ustedes, y hay varios aquí que son actores de experiencia, es que hay un elemento crucial en toda esta metodología, que es la reconstrucción de toda la experiencia. Y justamente la reconstrucción de la experiencia, si uno es actor, si uno es protagonista, uno puede llevar registros detallados de todo lo que ocurre, de todas las episodios que ocurren en la experiencia de todo, ¿no? O sea de las reuniones que tenemos con la comunidad o de los talleres comunitarios o de incluso una conversación casual que uno pueda tener con un líder comunitario que te dice tal y tal cosa sobre un proyecto, sobre una iniciativa, y uno la puede ir anotando y después en ese registro, una vez que se tiene ubicado en coordenadas espacio-temporales, o sea, sabemos cuándo nos los dijo, quién nos los dijo, en qué contexto nos los dijo, o sea, si fue después de una reunión, después de una tarea, después de una cosa, uno lo puede relacionar con toda la dinámica de la experiencia y todo lo que se quiere. Entonces, para un poco comenzar fuego, sistematizar en términos llanos tiene una primera acepción que es simplemente clasificar, ordenar, catalogar datos, informaciones, cuentos, experiencias y ponerlos como en blanco y negro y ver qué está pasando allí. O sea, es un poco la primera acepción. O sea, sistematizar es eso, o sea, que una serie de datos y lo que hacemos es ordenarlos y ponerlos uno aquí, otro acá, otro más allá, así, y ver, y bueno, ponerlos en orden, pues, ¿no? O sea, un orden que sea. Eh, Eso es una definición común, lo podemos ordenar además por criterios que sean externos al mismo proceso, pues, como es el tiempo, por ejemplo, cuando ordenamos cronológicamente, sistematizamos un proceso de manera cronológica, pero el eje de sistematización es externo a la experiencia, en el sentido de que es el tiempo.
¿no? O sea, si esto pasó primero, esto pasó después y esto pasó tal. O sea, tiene un cierto orden, ¿no? Ahora, esa es simplemente y llanamente un alcance descriptivo de la sistematización. O sea, ordenamos datos, y ordenamos por determinados criterios, pero así nos permite echar el cuento y saber qué fue lo que pasó y qué ocurrió. Sin embargo, cuando uno está en lo que es educación popular, lo que es procesos populares, se utiliza para obtener aprendizajes y sobre todo para ser críticos con las experiencias. Ya estamos en un uso más analítico y evaluativo de lo que es la organización de los datos. O sea, una vez que vemos todo el proceso que está ordenado y que está ordenado según ciertos criterios que, como vamos a ver, van a salir de la propia experiencia, o sea, no van a ser o sea, no van a ser externos a ellas, que salen de la propia experiencia, podemos entonces ser críticos y alejar la mirada diciéndonos, bueno, ok, obtuvimos esto, obtuvimos aquello, aprendimos ciertas cosas, aprendimos que algo pudiese hacerse así, ahora pudiese hacerse de otra manera. ¿Qué nos faltó? O sea, cuestionamos, crítica en el sentido de cuestionar nuestro propio andar para obtener experiencias de eso y establecer lo que yo llamo siempre la historia alternativa del proyecto. O sea, el proyecto tiene una historia que fue realizada, pero hay una historia alternativa, sí existe. ¿Y cuáles serían esas historias alternativas o esos universos paralelos que pudiesen generarse? Bueno, ¿qué hubiese pasado si en vez de plantear el tema 1 en la reunión 3, lo hubiésemos planteado en la reunión 1 cuando empezamos? O sea, como hubiese sido la dinámica, hubiese sido distinta, si hubiese dado, este actor hubiese tenido más protagonista, este actor no, se hubiese dado un proceso de protocolización distinto, ¿no? O sea, generar ese tipo de cosas, ese tipo de historia alternativa nos permite ver cuáles son todo el universo de posibilidades que hubo en el proyecto. Más no que no sean probables, ¿no? Una cosa es lo posible, que hubiese, lo que hubiese sido posible que ocurriera, y otra cosa es lo que hubiese sido probable que ocurriera. O sea, todo ese proceso de reflexión es lo que nos permite hacer este, este campo, ¿no? Como estamos sistematizando experiencias, o sea, sobre todo experiencias de trabajo comunitario, hay determinados elementos que hay que tomar en cuenta en eso. O sea, primero las experiencias combinan siempre dos cosas, ¿no? Combinan un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Entonces, desde el punto de vista objetivo, uno tiene que hacer, antes incluso de empezar el trabajo de recopilar qué pasó en las experiencias, saber cuál fue el contexto en el cual se dan las experiencias. O sea, el contexto objetivo y el contexto social. En el caso ya vamos a poner el ejemplo de la experiencia de Cepín. La experiencia de Cepín, el contexto era muy particular porque la hermana Yané quería hacer un proyecto de intervención en comunidades indígenas excluidas, ¿no? Particularmente la etnia Guayú de Maracaibo, o sea, las comunidades que están cercanas a Maracaibo. Entonces ahí tenías un contexto de exclusión doble, doble en el sentido de la pobreza y también de la etnia. Aunque en el caso de la etnia había un juego interesante allí porque no conoce las condiciones de las particularidades culturales de los guayú. Ellos tienen su propio sistema legal, ellos tienen sus propias costumbres, hay una dinámica interna de la comunidad guayú. Evidentemente eso contextualizaba el tipo de intervención, el tipo de experiencia que iba a haber. Y el momento histórico,
En el caso de Cepín, el momento histórico fue muy largo, hoy ya comenzó el año 95, sigue en pie, había que levantar la historia desde el año 95, y esa es toda una serie de condiciones que, bueno, por supuesto, moldean las experiencias que va a haber. Entonces, una parte de análisis de contexto que es, hay que poner en claro para comprender la dinámica de las experiencias y ver las posibilidades abiertas a los actores, que bueno, no supone que las tienen abiertas y todo lo ven. Probablemente no sea así. Otro elemento son las situaciones particulares que hacen posible la experiencia, ¿no? Que la hacen probable y posible. ¿No? A lo mejor una situación particular será imposibilita el que un actor tenga o no tenga o no pueda pueda materializar o realizar el objetivo que se tiene. Ese es el tercer elemento. Y vamos ya a los actores. Esa es cuestión de identificar bien que una experiencia siempre tiene actores. Actores que realizan acciones con objetivos. O sea, es, en la medida de lo posible, es deseable que uno pueda explicitar cuáles son los objetivos, las acciones intencionadas de esos actores en esas situaciones. Evidentemente, a veces no es posible porque incluso los actores en las situaciones de comienzo de las experiencias no tienen muy claro cuáles son sus objetivos o van construyendo los objetivos, ¿no?, a medida que va avanzando la experiencia. Es un proceso dinámico que también uno reconstruye y uno como sistematizador, y más si es sistematizador, actor, lo tienes que tener claro. O sea, a veces no tienes muy claro cuál es el objetivo que te propones en una situación, o lo tienes un poco más claro, te lo tienes por una derivación externa, y lo tienes que adaptar a la situación particular y al contexto en el que estás. Generalmente no se hace explícito, sino que eso va saliendo a medida que las experiencias se van desarrollando. Muchas veces ocurre eso, y es trabajo del sistematizador, sabe uno, volverlos explícitos en el sentido de que querían esto, pero ocurrió lo otro y tuvieron que cambiar, se ajustó el objetivo. Y ahí viene el problema, uno de los problemas que vamos a ver adelante, que es la coherencia de los objetivos de los actores a medida que viene la experiencia, que es uno de los nudos críticos de los resultados relativos que uno siempre obtiene. Por supuesto, al haber eso, tiene que haber reacciones de otros actores. Y eso se materializa en resultados, o sea, los resultados que tienen los actores en determinadas situaciones, tanto esperados como inesperados que van surgiendo. Y aquí hay que establecer los dos tipos de resultados. Resultados objetivos, o sea, resultados que podemos ver, apreciar desde el punto de vista externo, y también las percepciones y las interpretaciones y las emociones de los actores que intervienen y que son, digamos, beneficiarios o sufren esos resultados. O sea, tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo cuentan, y cuentan además porque se retroalimentan. O sea, la objetividad en ese caso es construida a partir de la subjetividad y a partir de resultados concretos que se pueden observar. O sea, hay un proceso de construcción mutua de esa dinámica plástica que es entre percepción y realidad, porque al final de cuentas, los científicos sociales vemos fenómenos, son fenómenos que los actores construyen, y construyen a partir de una realidad que ellos la perciben y que ellos interpretan. Así que hasta cierto punto, la percepción construye el resultado y hace que se vea bien o se vea mal dependiendo de la posición del actor y dependiendo de la expectativa que va surgiendo y la expectativa que al final se va construyendo. Al final siempre vamos a tener un mapa de relaciones dinámicas entre
los actores, entre las personas que son sujetos a las experiencias y nosotros, y en el caso mío, sistematizador externo, que observa la experiencia. Y por supuesto, tenemos que tener ese tipo de relación. Una cuestión al margen, y metodológicamente muy importante, que es que, sobre todo a mí, que soy externo a las experiencias, es muy importante no interferir con los actores. Cuando uno hace sistematización, sobre todo sistematización en vivo, digo en el sentido de que es un proceso en marcha, es una experiencia en marcha, y uno está como observador, es muy tentador, siendo observador, intervenir y hablar y decir. En la medida de lo posible, yo me abstengo a hacer eso porque quiero que el proceso vaya por los mismos los mismos cauces del actor. O sea, me tomo el trabajo de sistematización como un trabajo de descripción, no como una intervención. ¿No? Por eso me tengo mucho hacia actor. O sea, no intentan, interviene en la experiencia, sino que es externo a la experiencia. Cuando el mismo actor realiza el trabajo de sistematización, tiene entonces que hacer como el salto analítico de deslindarse, ¿no? Y para eso uno lo hace en el tiempo. O sea, en el tiempo, bueno, una cosa es que soy actor, intervengo en los foros y en las cosas, y bueno, una vez que termine el foro y hago el resto del foro, la reflexión sobre el foro, entonces me separo, claro, metafóricamente me separo de mi yo actor y me veo como si estuviese afuera. Bueno, ¿cuál es el resultado que obtuve? ¿Cuál fue la reacción que obtuve? ¿Cuál fue todo eso que obtuve? ¿No? En base, esos son los elementos un poco de las experiencias que uno observa y que sirven para un poco sistematizar, ¿no? Y que uno tiene que tener claro. Entonces, por supuesto, empezamos siempre con un contexto y va todo el relato de las acciones, las reacciones, la percepción, los resultados esperados, objetivos y subjetivos, que dependen de la percepción del actor, y en base a eso hacemos el mapa de cómo ocurrió la experiencia. Ahora, tomar en cuenta la experiencia, podemos ya hacer una definición formal de lo que es una sistematización de experiencias. La sistematización es una interpretación crítica en doble sentido. Crítica en sentido de análisis, en sentido de cuestionamiento de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento o reconstrucción descubre o explícita la lógica del proceso vivido y en ellas los diversos factores que intervienen y cómo se relacionan entre sí. Y sobre todo porque lo hicieron de esa manera y no de otra. ¿Mm? Entonces, ¿qué hace la sistematización? Bueno, produce primero conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan a los actores apropiarse del sentido de las experiencias, entenderlas y orientarlas hacia el futuro, con una perspectiva, por supuesto, transformadora. En este sentido, son tres cosas lo que siempre uno hace, ¿no? Uno ordena y reconstruye el proceso, realiza una interpretación crítica del proceso, crítica en el doble sentido, en sentido de análisis, en sentido de cuestionamiento, para atraer aprendizajes y compartirlos, básicamente. Y hay una cosa que quiero enfatizar aquí, y poco ha sido la experiencia mía con el proceso de Magdaleno, con la sistematización de Magdaleno, que sería para hablarlo ya mañana, con toda la cuestión de la experiencia. Pero es que siempre hay una cuestión de orientación al futuro, en el sentido de que si hago este trabajo es para orientar el proyecto, orientar una experiencia hacia el futuro. En el sentido de que la experiencia va a seguir, el proceso va a seguir, tiene un norte. ¿De dónde voy a sacar el norte? Bueno, lo saco de lo que estuve antes y aquí viene el juego de la posibilidad y la no posibilidad. Si antes fue posible hacer unas cosas, ahora sí lo va a hacer porque obtenido el aprendizaje porque no se hizo. En este sentido ahí viene el juego de la objetividad y la subjetividad. O sea, si yo percibí que no se hizo,
Bueno, tome ese conocimiento, esa percepción para modificarlo en el próximo año. Ser como una especie de guía hacia el futuro. Entonces que la acción es performativa, ¿no? En el sentido de que es realizativa. O sea, hago que sea posible porque veo las condiciones en las cuales no fue posible, cambio las condiciones y lo hago posible. Lo hago posible en cierta medida. Esto con lo juego de la utopía, o sea, uno se imagina una utopía y por supuesto la utopía nunca se realiza parte de la utopía, pero una vez que se realiza deja de ser utopía y otra vez vuelves a soñar con la utopía, pero permanente, la utopía está fuera, la utopía no está ¿cómo se llama? En la realidad, la utopía está fuera de la realidad porque si no, no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, un poco para ver esto y ir más a la cuestión de la metodología, ¿no? Cuando hablo de sistematizar experiencias, ¿no? Siempre produzco conocimiento de la experiencia, pero quiero trascender la experiencia. ¿Y cómo lo hago? Lo hago recuperando lo sucedido, lo que ocurrió, reconstruyendo históricamente, pero para interpretarlo y obtener aprendizajes, ¿no? Y por supuesto, tomando en cuenta, muy en cuenta, los saberes de las personas que son sujetos de las experiencias. Yo parto, siempre partido, de lo que la gente hace y de lo que obtiene en la práctica. Y un poco la idea, ¿no?, de la sistematización es pasar a pasar por escrito, pasar a discurso, lo que la gente hace en la práctica. La gente hace una determinada práctica y poco no se da cuenta de todas las cosas que hace en la práctica porque no ni siquiera las verbaliza. Una vez que la verbaliza, sí tiene un conocimiento de lo que puede hacer y razona sobre lo que está haciendo en la práctica. Un poco lo que hace el sistematizador es eso. O sea, va con una mirada un poco ingenua y le empieza a preguntar a la gente, bueno, ¿por qué haces eso? ¿Y por qué sí? ¿Por qué dices eso? ¿Y por qué haces esas cosas? Y todo. Y al hacer eso uno identifica los cambios que se dan en el proceso y por qué se dieron. Y esos aprendizajes no es que sean significativos para el que sistematiza, son también significativos para el que tiene la experiencia, porque además se apropia de la experiencia, se apropia de lo que está haciendo y le puede incluso cambiar un sentido. O sea, cambiar el sentido de lo que está haciendo. O sea, se apropia su sentido, al apropiarse el sentido de lo que hace, por supuesto lo puede cambiar. Y lo más importante es que construimos una mirada crítica. O sea, siempre lo ponemos a ver, es una mirada casi que de intuición. Y esto pudiese haber sido mejor. ¿Y por qué obtuvimos esto y no más de esto? ¿No? O sea, poco se estimula a la gente, ¿no? Y estimulamos también a que la gente tenga una mirada cuestionadora sobre su situación actual y por supuesto de hacer eso puede generar utopías y la genera, pues, ¿no? De hecho la generan. Y que esas utopías puedan realizarse en ciertas determinadas circunstancias es un problema diferente. Ahora, ¿para qué sirve desde el punto de vista metodológico? Cuando hacemos sistematización de experiencias, sobre todo de experiencias de procesos, nos sirve mucho para evaluar, en el sentido técnico de la palabra de evaluar, de medir y valorar resultados. Porque además nos introduce la medida crítica de que la valoración y la evaluación la podemos hacer desde el punto de vista del desarrollo de la experiencia misma, desde el punto de vista de los sujetos de esa experiencia y desde el punto de vista de la construcción de los objetivos, de la construcción de los alcances a partir de la propia experiencia. En ese sentido, una evaluación de tipo dinámica, ¿no? Dinámica porque nos permite ver la forma en la cual los resultados son medidos, son valorados y son construidos. Y también, además, que nos articula con el proceso. O sea, con el proceso de
generación de resultados, nos permite entonces comprender, y aquí va la importancia para la investigación sistemática, o sea, comprender por qué esos resultados fueron posibles y no otros, ¿sí? Incluso del tipo de generalización de que si se dan esos tipos de condiciones y se da esa experiencia de esa forma, no es posible que sean unos resultados distintos a los que hubo. Y por tanto, lo que en políticas públicas llamamos la medición de impacto y la medición de sostenibilidad se queda relativizada, porque evidentemente está relativizada al proceso en el cual se dio esto. O sea, es una cosa mucho más rica, mucho más interesante para hacer para evaluar incluso procesos no solo de intervención, sino de políticas públicas, porque lo podemos ver desde el punto de vista de todos los actores, siempre y cuando veamos las experiencias. Y bueno, unas salvedades, ¿no? Siempre sistematizar se ha confundido mucho con echar el cuento, o sea, narrar las cosas, ¿no? Describir los procesos, describir una memoria, ordenar datos, ok, pero eso es solo una parte de la sistematización. Normalmente la parte más simple, en el sentido de que, bueno, yo hago entrevistas y reconstruyo y hago la ordenación cronológica del proceso, muy bien, pero incluso de ese punto de vista puedo dar vueltas y vueltas y vueltas, porque puedo ordenar los datos de una manera diferente. Puedo obtener un eje de sistematización, ¿no? O un eje de articulación que sea muy distinto del que tuve. Y bueno, y esas cosas, ¿no? O sea, va mucho más allá de eso. O sea, requiere una mirada crítica a los datos, una mirada teórica, o sea, el poder ver, bueno, esto es un proceso de grupalización, un proceso de grupalización, de creación de una organización nueva. Entonces, un proceso de creación de grupos, entonces ahí vienen todas las cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los valores comunes? No están el marco institucional que puede surgir a partir de ahí. ¿Cuáles las sanciones que pueden soportar ese marco? Pueden hacerlo sostenible, las condiciones materiales, o sea, toda una serie de cuestiones teóricas que uno mete en la parte analítica, ¿no? Para el análisis de los datos, que devienen además en interpretación crítica porque te hacen preguntas sobre el mismo proceso. O sea, el caso de la sostenibilidad es un caso clásico. O sea, cuando se forma un proyecto de emprendimiento, uno siempre está buscando las condiciones iniciales, si tiene el capital inicial, si tienen las ganas, si están organizados, si tienen todos los insumos, etcétera, para comenzar. Normalmente la mirada hacia la sostenibilidad futuro, o sea, el proyecto futuro dentro de 1 año, 2 años, 3 años, normalmente se deja de lado y se queda en cuestiones de este tipo financiero, pero hay también una sostenibilidad de tipo organizativo. O sea, el mismo grupo de trabajo pues, tiene que mantenerse en el tiempo, pues, y ese es muy realmente supuesto para que se mantenga la sostenibilidad financiera. Y normalmente es una cuestión descuidada. Y al ser descuidada, por supuesto, no se ve. Entonces, la reconstrucción de cómo ese grupo empezó a integrarse y empezó a tener una dinámica propia y a interactuar con su utilidad financiera es un punto a tomar en cuenta y es un punto teórico que, por supuesto, no aparece. Se deriva de los datos, pero hay que tener sensibilidad para ver ese elemento ahí en los emprendimientos. Y eso me lleva al otro punto, que por supuesto la sistematización no se desliga nunca de los protagonistas. Por eso es que yo siempre digo, a medida que uno va obteniendo productos de la sistematización de experiencias y todo eso, siempre hay que estar en interacción constante con los protagonistas, o sea, con la gente que es sistematizada, porque siempre nos pueden aportar cosas nuevas, con una mirada nueva, o elementos nuevos que nos pueden dar luces
sobre los procesos que estamos sistematizando. Por eso es que la sistematización tiene una utilidad y una relevancia obvia en varios niveles. O sea, primero para tener conciencia de lo que estamos haciendo, intercambiar aprendizajes, reflexionar teóricamente, incluso para generar teorías, o sea, teorías, no está hablando de la gente que está metida en tesis doctorales, ¿no? Un insumo para una tesis doctoral, ¿no? Sino también teoría para uno, o sea, teoría para que le alumbre la práctica a uno, porque no hay mejor, no hay una cosa más práctica que una buena teoría, ¿no? Si somos buenos teóricos, podemos ser buenos prácticos, ¿no? Eso como me decía como decía alguien, ¿quién es el mejor destilador? ¿Un químico o un químico o alguien que tiene 20 años haciendo vino? Bueno, yo creo que los dos. La gente que tiene 20 años haciendo vino y también un químico, porque el químico sabe lo que está mezclando. El que tiene 20 años lo sabe por ensayo y error, ¿no? Entonces, la unión de las dos cosas es lo que nos crea el mejor conocimiento, pues una reflexión teórica sobre una práctica. También puede ocurrir que un práctico llegue a ser un buen teórico de lo que está haciendo, pero evidentemente lo hace con un alcance distinto a lo que puede hacer un teórico. Y por último, aparte de hacer teorías, para intervenir, crear políticas nuevas y crear cuestiones nuevas y crear tipos de intervención nuevos que nos pueden servir para el futuro y para generar otras cosas, ¿no? Ahora, antes de entrar al modelo de sistematización, una advertencia y una pregunta. Ahí está la fuente del amigo Jara, ¿no? La advertencia. He estado hablando mucho de experiencias, de proyectos, de procesos, etc. En la escala de sistematización, o sea, esta metodología y todas estas advertencias pueden aplicarse tanto a experiencias únicas, digamos, una reunión, un, ¿cómo se llama? Una dinámica, una asamblea comunitaria, o sea, una cuestión única, como a un proceso de largo aliento. O sea, da igual, ¿no? Por eso se dice experiencias o experiencias. Lo ideal es que una vez que yo realice todo esto, ¿no? En la experiencia, en una experiencia particular, pueda articularla con experiencias que forman parte de la gran experiencia. Por ejemplo, el proceso que estoy ahora sistematizando, el proceso Magdaleno, fue la aplicación de una metodología de articulación de una red comunitaria en un lugar para generar organización comunitaria en jóvenes. Eso tiene varios pasos y los pasos están especificados en diversos actos. Lo ideal es que cada acto fuese sistematizado como una experiencia y, por supuesto, la experiencia completa del proyecto Pueblo hubiese sido la sistematización, la articulación de todas esas mini experiencias en la gran experiencia del proyecto Pueblo, ¿no? Hubiese sido lo más adecuado. Pero ¿qué implicaba eso? Implicaba adoptar una metodología de sistematización desde el principio, ¿no? A partir de una buena generación de objetos, partir desde el principio a relatar la experiencia, ordenar y aprender y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no fue posible hacerlo así. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una reconstrucción retrospectiva de todo el proceso como un todo, aplicando una metodología como un todo que la metodología lo permite hacer. Los resultados no sean tan ricos como en el primer caso, pero sí alumbrarán todo el proceso siguiente. Entonces, el alcance de la experiencia que es la materia prima del proceso de sistematización, es distinta, puedes ubicarse a varios niveles, ubicarse tanto como una experiencia única, ¿no? Y sistematizar esa experiencia y los aprendizajes de esa experiencia,
o como un conjunto de experiencias, ¿sí? De experiencias únicas que se articulan en un solo proceso y verlo como un solo proceso, ¿sí? Se puede hacerse de esa manera, una visión más de totalidad, una visión un poco más atomizada, cosa que no anula una visión a la otra, a veces la complementa. Pues yo para hacer una recuperación del proceso como un todo, tengo que, por supuesto, ver las experiencias individuales. Entonces, puede haber experiencias que sean más significativas que otras, pero eso uno lo puede reconstruir con la mirada del tiempo, no tanto en el momento en el que está uno sistematizando, ¿no? Bueno, hecha esta advertencia, que es la aplicación de esta metodología, de la metodología de sistematización, a tanto un nivel como otro nivel, pregunto si tienen preguntas, si estamos bien hasta aquí, si entienden todo, si tienen algún cuestionamiento, si tienen alguna crítica. ¿No? Vamos a abrir, pues, ¿no? Si está todo ok, sigo. De mi parte, bien, profe. Vamos bien, vamos bien. Todo bien, todo bien. Ok, ¿está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está por ahí? Y yo estoy tomando nota y bueno, me gusta el tema de las utopías. Creo que, bueno, en el trabajo que se está haciendo ahorita en Gumilla con las regiones, también hay como un desafío con este tema de comenzar quizá a generar insumos para sistematizar. Es parte como de una reflexión prácticamente en todos los territorios donde está Gumilla, que hay como esa, no sé si lo correcto es decir ese vacío, pero es que es también una tensión que creo que hay cuando tú estás implementando, que a duras penas puedes hacer descripción, eso que tú decías, ¿no? Pasar a otro espacio es mucho más complicado y no siempre tenemos el músculo de escribir. Entonces, además, somos como muy buenos gestores, hacemos muchas cosas y más si lo ves del lado de los externos. Cuando lo ves del lado de los internos, desarrollar capacidades para que la gente pueda, que creo que lo comprenden, la necesidad, los que son líderes o los que son actores en las comunidades comprenden que esto es como una herramienta muy importante, pero pasar allí a tener el músculo para comenzar a trabajar en un proceso creo que también es un desafío. Eso así como unas primeras reacciones, Antonio. Bueno, eso me da pie para dos comentarios. Uno, todo este material yo lo tengo recopilado y está a disposición. Será cuestión de hablar con Melanie para ver si se hace un drive o un espacio virtual para vaciar todo este contenido, ¿no? O sea, tanto la presentación como digamos, la bibliografía, los materiales y todas esas cosas que uno tiene y tenerlo ahí, ponerlo a disposición de todos, ¿no? O sea, para que un poco, o sea, no se quede en este momento, sino que también se genere como un espacio de trabajo, como una cuestión, eh, eh, como algo permanente, ¿no? Es una iniciativa que bueno, yo tengo todo aquí, la cuestión es tener un espacio en el cual todos tengamos acceso y pongamos como alimentar ese espacio, una especie de repositorio digital para tener todos los materiales de sistematización, inclusive tenerlos ordenados por, eh, por temas o por alcance, ¿no? O sea, modelos teóricos, metodologías, instrumentos, herramientas, etcétera, ¿no? Y respecto a esa cuestión del espacio para pensar, tener un espacio para pensar, todos estamos metidos en mil cosas y en las comunidades eso ocurre, que la gente está metida en mil cosas. Y poco sentarse a escribir es algo así como se ve como tedioso. Para eso ayuda mucho la tecnología moderna. Por ejemplo, antes era muy común, y en esto se basa casi todo,
en que haya diarios de campo y haya todo eso, ¿no? Pero ahora se puede hacer con el celular, uno puede hacer notas de voz, incluso las notas de voz se pueden transcribir por medio de motorcitos estos de inteligencia artificial y tener una documentación tanto escrita como ¿cómo se llama? Como audiovisual, ¿no? Ajá, María Parra quiere decir algo. Sí, profe, saludos. Lo seguía en la explicación. Ahora acá en Maracaibo se está llevando una investigación y estoy haciendo diarios de campo por sesión. Y Ajá. yo hago como voy narrando prácticamente cómo se va dando la experiencia y en el mismo diario hago como anotaciones personales en torno a percepciones sobre situaciones o intervenciones a considerar a futuro. Pero me parece Ujú. importante lo que mencionó usted, como la necesidad en la construcción del análisis de ese sistematizador externo a la experiencia, porque pudiese pasar el cuestionamiento de la información si solamente queda del investigador participante que está allí. Entonces, hay veces me gustaría saber si realmente esa dificultad, ¿no? De definir los roles, de no interferir en la experiencia y sucumbir pues a la tentación de ser partícipe de la experiencia. Entonces, la importancia de esa conformación de ese otro investigador que lee la experiencia, pero que no fue parte, para garantizar que se dé como más objetividad en torno a la construcción de los aprendizajes que se desprenden precisamente de la sistematización. Entonces, resaltar eso, pues que no es fácil llevar todos los roles, y sí es importante pues la conformación de equipos de trabajo donde exista ese otro investigador que observa desde fuera de la experiencia. Ujú. Bueno, una de las cosas claves de allí, de eso es el decidir cuándo el tercero, el tercer ojo entra. ¿Mm? O sea, y cuál va a ser su nivel de compromiso. O sea, porque, por ejemplo, el caso de donde yo estoy, la sistematización que yo estoy haciendo, yo no he estado en todo el proceso de aplicación de Proyecto Pueblo, en la metodología de Proyecto Pueblo en Magdaleno, sino que estoy entrando ya al final. Entonces, eso me da una perspectiva diferente. O sea, muy diferente, una cosa muy distinta si hubiese estado viendo el proceso hace 3 años, hace 3, 4 años, o en plena pandemia, tuviese una percepción de eso en plena pandemia y me alejo y vuelvo a entrar o lo estoy viendo desde la pandemia para acá. O sea, es un proceso diferente, estaría más involucrado y quizá me sometería a la tentación, caería en la tentación de ser un simple reproductor de lo que los actores dicen, más que un analista que observa un proceso. O sea, un poco de entrar en esa construcción de la realidad, o sea, ver mucho con los ojos de los actores y no con los ojos de un externo que ve la cosa con una perspectiva más amplia. Eso es también un problema. Pero hace falta un tercer ojo, estoy de acuerdo, pero hay que decidir bien cuándo entra o qué cosas veo, desde qué perspectivas lo ve. Es una cuestión a considerar. Bueno, viendo esto, entonces vamos a seguir adelante y vamos a ir con los puntos más concretos y con la aplicación de metodología más concreta. Entonces, en este modelito, en este grafiquito de barritas, ¿no? Vemos los 5 momentos principales en los cuales uno sistematiza se sistematizan procesos o experiencias, ¿no? Como hemos dicho, el Profesor, núcleo es, ajá, dígalo. disculpe, Tailín quiere hacer una pregunta, lo que pasa es que está desde su teléfono, Ah, entonces no sé si puede en este momento hacer su intervención. sí, sí, sí.
Ustedes pueden intervenir cuando quieran. Hola, Mónica. gracias, Wilmer, gracias. Profe, una preguntita en relación al gráfico, bueno, no sé si lo iba a explicar ahora, pero Ah, desde yo lo su voy a... experiencia, bueno, la voy a dejar igual por si acaso, de su Bueno, diga. experiencia en cuanto al plan de sistematización, me puede establecer ese plan de sistematización. ¿Qué elementos considera usted que deberíamos tener ahí como priorizados para que cuando vayamos a hacer las reflexiones crítico-analíticas Ujú. tenga como estos, ¿no? Y cuadros, entonces, por eso tengo esa inquietud. Ah, ok, Gracias. muy bien. Voy a explicar cada elemento y vamos a ver las retroalimentaciones de cada uno. Primero empezamos con la experiencia, o sea, un proceso que se hace en un contexto, en una situación determinada y con un acto determinado. A partir de la experiencia, a partir de lo que observamos en la experiencia, tenemos nuestro plan de sistematización. El plan de sistematización no es otra cosa sino una guía para hacer, una guía metodológica para realizar el análisis de la experiencia. Entonces, tenemos que definir los objetivos de la experiencia, definir muy bien a los actores que vamos a entrevistar o a consultar, cuando no somos actores, por supuesto, hay una serie de actores que hay que consultar los aspectos que vamos a hacer, la manera en la cual lo vamos a registrar, la forma de registro y digamos, el repositorio final al cual vamos a tener eso, ¿no? Vamos a tener todo eso. Y por otra parte, ahí definimos en nuestro plan cuáles son los ejes de sistematización, o sea, los temas, los aspectos, las categorías, las variables que vamos a medir. Todas esas cosas lo vamos a definir en el plan de sistematización, pero por supuesto en perfecta integración con la experiencia. El plan de sistematización no debe estar muy alejado de la experiencia, pero tampoco ser independiente de la experiencia. Es distinto de cómo hago, por ejemplo, se hace una investigación en el plano académico. En el plano académico, uno, en el mundo ideal, define cuál es el tema que quiere investigar, cuál es el problema que quiere investigar, los objetivos que se pretende hacer, el alcance y los métodos. Y después vas a la realidad y, bueno, observa lo que tienes que observar y tienes y obtienes un resultado y bueno, difundes el resultado. No, aquí es diferente. Aquí el plan de sistematización siempre está interactuando permanentemente con la experiencia y dando vuelta con la experiencia. No me debo alejar mucho de eso porque entonces, porque evidentemente lo que yo voy a recuperar es la experiencia o la dinámica de los actores. Y por supuesto tengo que partir de lo que hacen los mismos actores. De la experiencia, de este ir y venir entre lo que queremos hacer y la experiencia real, ¿no? De esta dinámica, surge lo que se llama la recuperación de proceso. O sea, porque se está partiendo del proceso de que la experiencia es dinámica y por supuesto el plan se tiene que adecuar a la experiencia y ser tan dinámica con la experiencia. Una vez que la experiencia ha cambiado o se ha completado, se recupera el proceso, ¿no? O sea, se ve y se obtiene una imagen clara de cómo fue el proceso de la experiencia, de lo que ocurrió, de lo que no ocurrió, de lo que sí pasó, de lo que no pasó, y tengo como el esquema completo de eso. Todo lo tengo además alimentado con lo que me da el plan de sistematización. Uno de los componentes del plan de sistematización son los ejes o los ejes temáticos o las cosas que van surgiendo. Cuando recupero el proceso, no solamente está ordenado por ejes temáticos o ejes de categorías, sino que también los mismos ejes van surgiendo y van cambiando a medida que la experiencia se va desarrollando, ¿no? Por eso es que puedo tener ejes, subejes, o sea, puedo tener
temas que van saliendo, temas que se van recuperando, temas que se van redefiniendo, ¿no? Y que además lo puedo ligar a los actores, puedo ligar a los actores que están detrás de la experiencia. No olvidemos que aquí hay actores con intenciones que están detrás de todo esto. Entonces, pues ver el plan, al recuperar el proceso, uno puede relacionar temas, actores, intenciones y resultados y tener como una imagen más clara de lo que es el proceso en sí. Una vez que se recupere el proceso, que tengo la imagen completa del proceso, voy a reflexionar de manera crítica o analítica. Y aquí vuelvo a ver cuál es mi plan de sistematización para ver los alcances que tuve en el plan, revisar los alcances y, por supuesto, en mi pista de datos nuevos que puedo tener de la experiencia, puedo incluso recuperar determinados procesos que me permiten completar, ¿no? Complejizar el proceso recuperado y tener una visión más amplia del proceso recuperado y poder reflexionar, ¿no? Cuestionarme lo que ocurrió en la experiencia. O sea, es un proceso cíclico, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que todo se relaciona con todo porque el plan está ligado a la experiencia, ¿no? Influye sobre la recuperación del proceso. Una vez que analizo, entonces veo que hay elementos, ¿no? Que puede haber un elemento que no lo vi o que no, que fue, digamos, no omitido intencionalmente, sino no tomado en cuenta, pero que tengo datos y bueno, vuelvo al plan, rehago mi plan, o sea, complejizo, por el primer elemento del plan, que es el eje de sistematización, lo complejizo, vuelvo a consultar la experiencia a los protagonistas y ese elemento lo incorporo en la recuperación del proceso como un elemento vital o un elemento que no estuvo. O sea, puede ocurrir. O sea, de esta dinámica surgen, por supuesto, lecciones y aprendizajes que hay que poner en blanco y negro. En blanco y negro o en video o en un podcast o en cualquier otro tipo de formato. Yo en eso soy abierto. Puede ser incluso un poema, un cómico o lo que sea, ¿no? Esas lecciones de aprendizaje van, por supuesto, orientados al público que va a ser el consumidor de esto, que pueden ser varios. O sea, pueden ser desde los míos protagonistas, que yo siempre soy partidario de hacer, o sea, tenemos unos aprendizajes, una cosa que he visto, los primeros que tienen que saberlo son los que experimentaron las cosas, ¿no? Es como el diagnóstico médico. El diagnóstico médico, al primero que se le comunica es al paciente, ¿no? Es muy feo que sea el paciente el último que se entere, ¿no? Que no se lo diga al familiar, que no se lo diga al vecino, que no se lo diga al público en general, no se lo diga al paciente primero, ¿no? O sea, el paciente el primer interesado. Por supuesto, si hago aquí una sistematización de procesos comunitarios, es la comunidad una de las primeras que tienen que enterarse de eso. Y por supuesto, la difusión a la comunidad tiene que ser, o debe ser en un formato, incluso en una forma asequible a la comunidad y una forma además que no sea, que le sea familiar y que no interrumpa mucho su cotidianidad, por ejemplo, un podcast o incluso ahora que está muy de moda los videos de TikTok, uno puede hacer este tipo de aprendizajes que ha habido a partir de experiencia comunitaria a través de una serie de videos de TikTok o una serie de videos de Instagram, ¿no? Cosa que además se ha hecho, ¿no? Entonces, esta mirada rápida, este modelito, nos permite ver un poco cada una de los momentos, ¿no? Digamos momentos en los cuales se debe dar el esquema de sistematización y, por supuesto, los instrumentos técnicos de cada uno. O sea, en cada uno hay, por supuesto, maneras y formas y técnicas, incluso instrumentos para manejarse en cada uno de estos. ¿Ok?
Así que bueno, pues de esta medida rápida, vamos a ir componente a componente, ¿m? Viendo cuáles son los instrumentos y la especificidad de cada uno de los componentes. Que me siguen, se entiende lo que vamos a hacer ahora, ¿no? En la casi próxima hora, es una hora casi. Sí. Bueno, entonces, ay, qué Jaime, fue al final. Disculpen. Pequeño problema de navegación. Entonces, primero la experiencia. Ya hablamos de la experiencia que forma parte de un contexto, que ocurre en los actores y todo eso, ¿no? Entonces, para la experiencia, por supuesto, aquí una definición formal es el encadenamiento de sucesos que ocurre en el transcurso de la implementación de un proyecto, el desarrollo de una organización, la implementación de un proceso nuevo, una organización, un desarrollo comunitario, etc. ¿Cuáles son los sucesos que nos interesan? Bueno, los que están desarrollados a la experiencia que queremos ver. Pues es el proceso de grupalización o de conformación de una organización comunitaria nueva. Bueno, ¿cuáles son los sucesos? Sucesos formales, que son las asambleas, que son los promotores, que es o sea, la jornada de promoción, que son las reuniones de planeación, o sea, el pequeño grupo de gente que se organiza y que tiene la idea, y ese tipo de procesos, ¿no? O sea, de ahí hasta el final, que en el caso de una organización comunitaria, ya es la constitución formal de la organización, o sea, el papeleo, ¿no? Que es el proceso de hacer papeleo. Normalmente cuando se hace eso, se busca un abogado, se busca un conocido, se busca a alguien que le haga el papeleo y vaya a un registro y se registre formalmente eso, ¿no? O sea, todo el proceso formal. O sea, el proceso formal, y eso es lo que nos da el tiempo, ¿no? Permite la característica, o sea, los sucesos. En cada suceso hay protagonistas, ¿no? Uno tiene que entonces ver los protagonistas de los sucesos. Uno como analista, por supuesto, apoyo, organiza sistematización de lo que ocurrió visto por los protagonistas. O sea, cada protagonista tiene una percepción y hace cada una serie de sucesos que se encadenan y cada protagonista tiene una percepción. Entonces hay que contar con esas cosas. ¿Qué instrumentos utilizamos para ver la experiencia? Bueno, ahí hay una pila de cosas que pueden utilizarse. Básicamente es tener registro de lo que pasa, incluso de los microsucesos dentro del suceso mayor, ¿no? O sea, un diario de la asamblea, el acta de una asamblea, por ejemplo, ¿no? Que tiene las cosas. Aquí incluyo de cuadernos, anotaciones, fichas, informes que se levantan, actas, documentos que se producen, pero no tiene que ser nada más cosas escritas, también pueden ser fotografías, grabaciones, videos, dibujos. Hay gente que dibuja, hay gente que eso pasa mucho en Estados Unidos en los juicios, hay gente que dibuja las caras de los testigos, ¿no? Que es diferente, y varios dibujantes incluso, que es una cuestión de percepción subjetiva. Entonces, cuanto más documentos, o sea, cuanto más documentos de sentido amplio, ¿no? Se cuentan de un suceso o de una serie de sucesos, tanto mejor será la información que se tenga. Por eso, cuando uno hace, por ejemplo, en el caso mío que me ha tocado hacer sistematización de conformaciones de organizaciones comunitarias, es vital que uno como analista tenga acceso a las actas de asambleas, por ejemplo, o sea, o los documentos, las notas que han tenido el
la persona, inclusive la servilleta, sí, por ejemplo, algo que es muy común, que ocurra la idea primigenia de crear una organización comunitaria, ocurra en el transcurso de una comida o en lo que sea. Cuando uno reconstruye esa experiencia, si uno le pregunta por casualidad a uno de los protagonistas, mira, ¿cómo se te ocurrió eso? Se me ocurrió así, así, asado. Entonces uno dice, bueno, no tiene nada de atestigo, es una foto o una cosa. Normalmente siempre tienen una foto, tienen una nota de voz o tienen una nota en una servilleta. ¿Mm? Eso puede ser incluso valioso para el analista, el que sistematiza, tener ese tipo de datos, ¿no? O sea, que porque el trabajo de experiencia es también el trabajo de reconstruir los registros que ha habido de eso. Por normalmente el registro es informal, o sea, uno hace un registro y no se acuerda. Y por supuesto, si uno lo hace a posteriori, la entrevista en profundidad es el método más adecuado para reconstruir eso. Una entrevista no formal, una entrevista así casual, ¿no? O en tono casual. O sea, las entrevistas, a mí me gusta hacer las entrevistas como conversaciones y caer en la conversación. Entonces, eso es muy el arte de la entrevista, no la técnica, sino el arte de la entrevista, ¿no? Bueno, después que pasamos la experiencia, pasamos al plan de sistematización. Entonces, el plan de sistematización, por supuesto, ahí lo primero que uno tiene que decidir, lo que uno piensa, y esto es la virtud del analista, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el objetivo de la sistematización? O sea, ¿cuál es el objetivo que uno se plantea? ¿Cómo lo hace uno? Lo hace a partir de la experiencia de los protagonistas. O sea, uno puede tener un objetivo sistematizado y tener todo ordenadito y tener un grafiquito bonito del proceso y todo eso, y uno ve y se siente satisfecho con eso. Pero el contenido de eso, uno puede estar insatisfecho porque quiere estudiar determinadas cosas de ahí, pero tiene que tomar en cuenta también al protagonista. Entonces, casi que un trabajo de filigrana, de hablar con él, con los clientes, no diría clientes, sino con los sujetos que realizan que realizan la experiencia, que han experimentado la experiencia, y uno puede tener un objetivo en principio de tener todo el proceso de manera exhaustiva, pero resulta que hay elementos que ellos están especialmente interesados y uno entonces tiene que profundizar en esos elementos, pero es el protagonista. Como uno lo está haciendo en principio para ellos, tanto para uno como para ellos, tiene que tomar en cuenta eso. Hay algunos casos en los cuales es muy simple, eso relativamente más simple de hacer, porque si estamos hablando de organizaciones, sí, organizaciones, pueden ser comunitarias o no comunitarias, muy formalizadas, normalmente siempre tienen un documento constitutivo donde está la misión, la estrategia, la visión, etcétera, ¿no? Usted tiene eso y uno parte a partir de allí para hacer eso, pero siempre hay un proceso de intercambio, ¿no? Se propone un objetivo a sistematizar, se lo comunica al protagonista, el protagonista dice, ok, está muy bien, pero falta este y este elemento, y uno lo va incorporando y así va jugando hasta eso. Lo mismo ocurre con las características de la experiencia que hay que sistematizar y la delimitación de la experiencia que se va a sistematizar. Es básicamente en dos coordenadas, en la coordenada geográfica y en la coordenada del tiempo. O sea, porque hay experiencias que sí están acotadas en el tiempo y uno sabe muy bien que están acotadas en el tiempo, porque están ligadas a un proceso institucional. En el caso de CEPIN era muy clarito. O sea, el proceso de CEPIN comenzó cuando Nemanja Yané llegó aquí y le encomendaron hacer una misión allá en La Guajira.
Entonces eso estaba muy bien delimitado. O sea, La Guajira, desde el año 94, 93, 94 que llegó, bueno, se comenzó en el año 95, y uno puede darle un escopetazo, digamos, el comienzo formal en un determinado año, y bueno, de llegar hasta ahora, llegar hasta el 23, llegar hasta el 25, X, ¿no? Pero hay otros procesos que son muchísimo más fluidos, ¿no? Es el caso de organizaciones comunitarias que se fundaron hace 30 años, pero resulta que se abandonaron y alguien las retomó, pero les cambió completamente el sentido, y ahí viene la pregunta que, bueno, formalmente tiene el mismo nombre, pero es distinto. Entonces, voy a reconstruir ¿qué? La historia reciente, la historia pasada, igual en el sentido del lugar. Normalmente uno está acostumbrado a que las organizaciones comunitarias estén, o los proyectos incluso, tengan estén anclados en un lugar, pero normalmente no lo están. O sea, puede ser, ¿no? Que puede ser incluso por proceso. Entonces no está anclado realmente a un lugar, ¿no? Y eso puede ser variable. Por eso que los criterios de limitación dependen mucho del objetivo, de la continuidad de la experiencia, de los protagonistas, del contexto, de la relevancia de la acción. O sea, depende de muchas cosas en las cuales no tiene que liar y dar mucho. Y eso modifica también el objetivo de la sistematización, o sea, lo que se quiere hacer con la sistematización. Después está el problema de los aspectos de la experiencia que interesan. Aquí está la cuestión de los ejes de sistematización. O sea, ¿cuáles son los hilos conductores que son comunes a todas las experiencias, a los que se van todas las experiencias, ¿no? O sea, aquí entran temas o variables hacia abordados, los objetivos del proyecto, que lo pueden, cuando tengo un proyecto definido, normalmente eso define los ejes, ¿no? Y de esos temas, de esos aspectos, derivan dos cosas. Derivan las variables que vamos a estudiar o medir. Prefiero estudiar porque las puedo medir de manera cuantitativa o cualitativa, como yo quiera. Y las categorías que forman parte de esas variables que tengo que detectar o que tengo que enfatizar. O sea, una variable siempre es una característica que varía en este caso de experiencia a experiencia o de suceso en suceso. O sea, es común a toda la experiencia, pero varía suceso a suceso, ¿no? O está presente o no en determinado suceso en determinadas partes de la experiencia, ¿no? Las categorías son las partes de esas variables que puedo tener. Por ejemplo, el grado de organización va a depender del tipo de suceso. O sea, el suceso donde se ve muy claramente la estructuración vertical en una organización. Es una categoría dentro de la variable organizativa. Se la veo bien, por ejemplo, en las asambleas, que ahí se ve realmente cuál es el nivel de instancia, el nivel de decisión que tiene cada uno. Pero lo puedo ver también en un proceso administrativo. Pero en este caso no sería no sería asunción de poder, sería más el seguimiento de un protocolo normativo, ¿no? Que una categoría distinta que forma parte de la variable organizativa puede ver la categoría distinta. Juntando las dos, tengo una escala, que incluso puedo medir, de nivel de fortaleza organizacional que puede tener una organización comunitaria, ¿sí? O sea, ese es el tipo de cosas que uno va a ver. Pero por supuesto, ¿de qué depende eso? Depende mucho de la experiencia, la primera lámina, ¿no? Y después ¿cómo se llama? De los objetivos que yo quiero buscar, ¿no? Y el último aspecto es el aspecto de las fuentes de información que se van a utilizar. Dependiendo de las variables que queramos medir, de los objetivos que queramos ver, bueno, vemos el tipo de información que se necesite para, por supuesto, recuperar la experiencia y ordenar los principales elementos de la experiencia. Aquí los ejes de sistematización, o sea, las variables que definimos, los temas que definimos en punto 3, ¿no? Y estos elementos funcionan como selectores de datos, selectores de información, ¿no?
O sea, ¿qué información nos interesa? Nos interesa este y este y este. Por tanto, nos interesa este tipo de expresiones, este tipo de expresiones, este tipo de expresiones. Y ordenadores de elementos. O sea, cómo se ordenan, cómo se organizan los elementos. Se jerarquizan, se complementan o se determina la coherencia de los elementos que se están tomando en cuenta aquí. El plan de sistematización conlleva todas estas cosas. Por supuesto, se depende de la experiencia, de la experiencia que estamos sistematizando y también de los hallazgos. Por eso es que en el primer, en este esquema, en este diagrama de flujo, uno observa líneas comunicantes, líneas de interinfluencia entre cada uno de los elementos, ¿no? Bueno, y evidentemente hay una cuestión operativa, ¿no? Finalmente, del plan de sistematización que uno tiene que tomar en cuenta. Digamos, ¿cuál es el procedimiento seguido? Es el plan operativo. O sea, que ya es más una cuestión, sí, una cuestión de logística, ¿no? O sea, hay que definir las tareas a realizar, o sea, hay que hacer tantas entrevistas, tales entrevistas a fulanitos, a todos, quiénes son los responsables de cumplir las tareas, ¿no? Identificar a los participantes, o sea, ver si hay un trabajo de campo o no. Bueno, trabajo de campo siempre va a haber, siempre va a haber entrevistas, pero en estos tiempos, ¿no? Una cosa es trabajo presente en un campo presencial o un campo virtual, ¿no? Que pueden hacer esas dos cosas, ¿no? Los instrumentos que van a utilizar, o sea, las técnicas, ¿no? Estas son siempre cualitativas, aunque no siempre, porque, por ejemplo, para yo caracterizar un contexto de una experiencia o para ver la experiencia, puedo usar técnicas cuantitativas o puedo utilizar datos cuantitativos que tengan de otra fuente. Eso es la opción. Siempre va a ser definida por los objetivos que nos vamos a plantear. Y por supuesto, una cosa que siempre se deja un poco de lado, ¿no? Que, bueno, cuáles son los recursos con los que se cuenta para hacer la sistematización y en cuánto tiempo vamos a tener resultados, ¿no? Esto ya digo que se deja de lado siempre porque se cree que aterrizar tierra esto, que es un trabajo y necesita ciertos recursos logísticos, computadoras y cosas de esas. Y normalmente, si uno lo hace esto, si hace esto como un plan de fortalecimiento organizacional interno, nunca vamos a ver cuántos recursos de la organización se destina para eso y cuántos no, y en cuánto tiempo se tiene resultados, ¿no? O sea, siempre se plasma en un plan operativo, porque hay unas tareas que hay que realizar y unas cosas que hay que hacer, unas tareas a realizar, y bueno, para eso se utiliza ese tipo de cosas. Bien, estamos bien hasta aquí, no hay preguntas, no hay dudas. Vamos bien, vamos bien. Hola, profe. Por aquí, Herminia desde Maturín. Ajá. Profe, quería preguntarle, yo tengo una experiencia en el campo con una comunidad determinada, ella se llama Las Cayenas, y efectivamente, cuando estaba haciendo usted la presentación, me surgían muchas dudas, y Dios mío, ¿cómo abordo yo esta comunidad para captar la mayor información precisa? Y con la explicación de la recuperación de procesos, usted me está abriendo el abanico de posibilidades en cuanto a lo que es la jerarquización de los valores comunicantes en el proceso. Sí hay que hacer un buen discernimiento para yo poder captar de esa comunidad los factores, la sustancia, para que se pueda proyectar correctamente lo que en realidad se quiere plasmar. Entonces, yo diría que para mi inquietud en el trabajo de campo que tengo por realizar serían los recursos, el cronograma, y muy importante para mí sería los tipos de instrumentos que yo debo de utilizar en ese proceso. Ahí es donde yo veo que me falta esa fortaleza, que cuáles serían esos instrumentos para yo captar de manera correcta esa información precisa, que sí está en la comunidad y efectivamente el trabajo es de campo. Entonces,
Ese sería como mayor inquietud que usted me pudiera guiar y orientar para yo poder plasmar correctamente esa experiencia de esos protagonistas. Ok, en un inciso a eso, ¿no? En la sesión de mañana, en la tarde, que justamente para eso es para presentar tanto la experiencia, algunas experiencias mías, o de experiencias que ustedes tengan, y también para plantear ese tipo de inquietudes. Por eso es una cuestión práctica, ¿no? O sea, ya en la práctica veremos cómo se aterriza eso en el caso mío, yo voy a presentar el trabajo que se hizo con la hermana Janet, y lo que estamos, y algunas otras experiencias que he tenido en Caracas, por aquí, de sistematización de organizaciones comunitarias, pero muy en el área de la vivienda. Por eso es que va a ser muy la de vivienda y la área financiera, pues un poco va a ser más ahí. Y allí vamos a tener incluso bastante espacio para aterrizar todo esto en las experiencias concretas que ustedes tengan, ¿no? Y si ustedes tienen experiencias que quieran compartir, sería muy bueno, y mañana hay un espacio para compartir esas experiencias y tener esto. De todas formas, lo estoy diciendo, ¿no? Y estaba hablando incluso con el padre Robert, que este no va a ser el único espacio que vamos a tener para esto. O sea, esto abre un espacio, ¿no? O sea, abre un espacio de consulta y un espacio de intercambio con todos ustedes. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, hay varios instrumentos. Uno es el repositorio digital de materiales, que yo lo pongo a la orden y lo que enseña operativizar eso. Y también encuentro que podrían ser sistemáticos o podrían ser ya más puntuales de consultas y de intercambio de experiencias con ustedes. Podemos hacerlo en este formato, se puede hacer presencialmente, podemos hacer de manera puntual, es hacer una cuestión de organizarlo y a partir de aquí crear ese espacio para desarrollar este tipo de trabajos y difundir también los trabajos, que yo creo que esa es una de las tareas que faltan, ¿no? O sea, difundir este tipo de iniciativa, ¿no? Bueno, entonces, otra pregunta, inquietud, aporte. Bueno, silencio total. Silencio, vamos a seguir, ¿no? Bueno, vamos con el paso 3, que es la recuperación del proceso, ¿no? Y aquí un poco entramos en la consulta anterior, que es un poco más se llama más específica, ¿no? El primer paso, cuando uno recupera el proceso, simplemente es obtener información. Se obtiene información de los protagonistas o del proceso en sí. Cuando uno hace reconstrucciones, que es la gran mayoría del trabajo de sistematización que uno hace, ¿no? No hace reconstrucciones, o sea, es analista, es externo del proceso y tiene que reconstruirlo. Normalmente uno se apoya siempre en entrevistas y en un relato de la experiencia a partir de los protagonistas. Ojo, en este caso, uno ¿qué hace? Uno hace entrevistas en profundidad, uno se apoya mucho en entrevistas en profundidad, en grupos focales, ¿no? Y entrevistas en grupos. En la visita que tuve más de una hora, tuve que hacer una entrevista en grupo, por supuesto en grupo que habían dos protagonistas y me interesaba la información que ellos daban, tanto la información que ellos daban como la interacción que tenían. Se parecía, o sea, algo, una frontera entre un focus group de dos y una entrevista en grupo. ¿Cuál es la diferencia entre la entrevista en grupo y el focus? Bueno, una entrevista en grupo, igual que una entrevista en profundidad, uno deja hablar al protagonista que de su relato. Por supuesto, uno lleva una guía de entrevista con los temas que supuestamente uno va
a explorar, pero son temas a explorar. O sea, simplemente uno dice el estímulo y la persona te da el relato. Yo suelo siempre comenzar con el relato de la experiencia tal como ellos la vivieron. O sea, su visión tal como ellos lo vivieron. O sea, sí, tuvimos esto sucedió de tal sitio, o sea, que me dieran como el relato cronológico de ellos. Al ser en grupo, entonces yo puedo contrastar inmediatamente un relato de un protagonista y un relato del otro protagonista, tratando de ser lo más fiel posible a lo que me dicen los protagonistas. Se transforma en un focus group cuando empieza una discusión entre los protagonistas, entre los entrevistados, y surge un consenso entre los entrevistados. Entonces, la labor de uno es una labor de moderador, tanto de entrevistado, sino de moderador, ¿no? Al ser moderador, bueno, uno deja que la discusión fluya, por supuesto que no se extienda, o sea, se extienda no todo el tiempo, sino en intensidad, porque muchas veces sin intensidad, y va introduciendo preguntas motivadoras, preguntas que asusan determinados temas según el guión de temas como tiene. Normalmente, siempre cuando hay un relato libre, van surgiendo temas y uno va profundizando en determinados temas, ¿no? La participación de tal grupo, la participación de tal cosa, ¿no? O sea, más de tipo resolución de datos tipo cualitativo más que de tipo cuantitativo, ¿no? Más de experiencia cerrada, ¿no? O sea, este apoyo más en un tipo de investigación cualitativa que cuantitativa es propio de este tipo de trabajo que es de recuperar el proceso, ¿no? Recuperar eso. Es muy distinto en el caso de que uno esté siguiendo, uno esté reconstruyendo a partir de una reconstrucción retrospectiva, sino que esté siguiendo el proceso desde el principio. Si uno está siguiendo el proceso desde el principio, como uno va a las asambleas o va a los eventos, va a las actividades, uno puede tomar notas del contexto de las actividades, ¿no? Llevar un registro de lo que observa, tener incluso datos de participación, ver cuánto es el tamaño de la convocatoria, ver cuál era el ambiente, o sea, hacer entrevistas incluso a los protagonistas, a los protagonistas en vivo, o sea, y en vivo de que cómo están percibiendo eso, de anotar sucesos, ¿no? Incluso tener un registro un poco más fiel de la cosa, que combinas tanto información cualitativa con información cuantitativa, porque eso es el tamaño de la convocatoria y cuánta gente fue. Entonces puedes incluso crear digamos, una serie de tiempo del tamaño de la convocatoria dependiendo del tipo de actividades que hay. Eso en ese punto de vista. Pero cuando uno hace reconstrucción, se apoya mayormente en este tipo de técnicas, ¿no? Si existen datos secundarios, o sea, registros que los protagonistas hayan llevado, o ese tipo, o actos de asamblea, o documentos de asamblea, siempre es bueno tenerlas y tener acceso a eso, ¿no? Para uno poder reconstruir también los procesos. ¿Qué ocurre en esos casos? En esos casos ocurre que los temas tocados en la información secundaria uno los tiende a repreguntar en las entrevistas que uno realiza a los protagonistas, ¿no? Cuando uno hace eso, bueno, muy importante tener una buena relación con los entrevistados, o sea, lo que llaman en inglés el charm, ¿no? El ambiente, como una buena onda, ¿no? Porque normalmente a mí no me gusta reentrevistar, en el caso de hacer reentrevistas, uno tiene que no ser repetitivo, sino tener cuestiones nuevas y acordarse o recordarle al protagonista lo que se dijo la vez pasada para uno poder hilar la cosa, ¿no? Así que bueno, el primer paso es obtener información. Y después, una vez que uno tiene toda esa información, la ordena y la clasifica. En esto nos sirven los ejes de sistematización, las variables que van surgiendo y las categorías que tenemos.
Aquí es donde surgen siempre categorías nuevas, temas nuevos, cosas nuevas que se tocan y ese tipo de cosas. Ahora tenemos muchos instrumentos para hacer esto. Por ejemplo, yo ahorita estoy explorando varias herramientas de inteligencia artificial que me permiten transcribir entrevistas. He encontrado unas muy buenas, otras muy malas, ¿no? Y a partir de eso, uno ordena temáticamente o ordena de manera usual, ¿no? O sea, y para eso se utiliza, bueno, yo utilizo mucho matrices, cuadros, sobre todo matrices, los cuales tengo los temas en las columnas y los protagonistas en cada una de las filas y voy poniendo, voy clasificando las frases que se refieren a determinadas temas, los voy clasificando, los voy poniendo cada uno en su lugar y voy viendo, bueno, cuánto es un poco el énfasis que le doy a este protagonista sobre esto, el énfasis que le doy al protagonista sobre aquello, y así por el estilo, ¿no? Distintos componentes de la experiencia y facilitar la cuestión del análisis, ¿no? Siempre este punto es meramente descriptivo, o sea, lo que estoy haciendo es ordenando y viendo lo que existe solamente, ¿no? Si sale un tema nuevo, lo ordeno y lo pongo en otro lugar, ¿no? Hay muchas herramientas informáticas para eso. Una es el Atlas T, que se basa sobre un software clasificador de entrevistas. Uno vacía un texto y lo va clasificando según los elementos que le va poniendo allí. El mismo sistema separa elementos semánticos y uno puede incluso conocer, tener incluso estadísticas hasta de la frecuencia de cita de una palabra o de un tema o de un aspecto. Y bueno, incluso hace ordenamientos en tipo árbol de tema, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante. Ese es un poco ver lo que hay en el proceso, ¿no? La parte 4, que es la parte más interesante, es la reflexión crítico-analítica de cada de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo mis temas, por un lado, tengo las categorías, tengo las por el otro, y por supuesto lo tengo clasificado por protagonista y componente. Una vez que tengo eso, entonces yo puedo establecer relaciones, ¿no?, entre los componentes, los protagonistas y los componentes entre sí o los protagonistas entre sí. Es decir, ¿qué tema se relaciona con cuál? ¿No? Bueno, normalmente un tema es citado en el contexto de otro tema. Por ejemplo, la cuestión del financiamiento siempre se ata a una cuestión de proyecto, ¿no? Cuestión de sustentabilidad de proyecto, se relaciona con la sustentabilidad de proyecto. Pero ese tema sería más importante que la protocolización de procesos en una organización comunitaria. Entonces, ¿quién le da mayor importancia a qué? ¿Y cómo se relaciona eso con esto? O sea, son relaciones de subordinación, relaciones de implicación, relaciones de complemento. O sea, si una cosa le sirve a la otra o no. Incluso me lo indica la manera y el tiempo en el cual están citados. Y la misma, ¿cómo se llama? El mismo proceso, ¿no? El mismo conector gramatical que se utiliza para los elementos. Por ejemplo, si me dicen siempre, ay, es bueno tener el acueducto, pero no tengo el financiamiento. Y para hacer financiamiento tengo que ir a hablar con el Consejo Comunal. Entonces ahí tengo tres elementos. Tengo el elemento de la necesidad sentida, tengo el elemento de requisito, que es subordinado la necesidad, el satisfactor en este caso, está subordinado al elemento del financiamiento, pero hay un tema que agarra a todos, que es las relaciones con el Consejo Comunal.
Relación con construcción comunal lo grafico como un triángulo en el cual el vértice superior, por supuesto, relaciones con el consejo comunal, lo cual condiciona el satisfactor y lo que me determina la satisfacción de la necesidad. Entonces, por supuesto, todo va a girar ahí, todo va a girar en eso. Por supuesto, ¿quién hace esas relaciones? La hace alguien, protagonista, y ahí viene justamente la cuestión del análisis, relacionar esa relación que se da con el protagonista que se da, que el protagonista que lo dice puede estar metido en una dinámica o puede ser parte de una instancia que le interesa ese tipo de relaciones. ¿Okay? Entonces, uno ve, por ejemplo, no está muy claro allí de cuáles son las relaciones que se dan y cuál es el condicionamiento de esa relación respecto al protagonista. Cuando uno relaciona con lo que dice otro protagonista o otro actor, uno puede observar, bueno, cuáles son la dinámica que se da entre los dos y la forma en la cual se puede operativizar ese proyecto particular en esa situación particular. Para eso, sobre todo para la cuestión de la importancia de los temas, los de sistematización que vimos antes sirven de marco de referencia. Pues son los que me dicen cuáles son los temas, cuáles son los aspectos que están siendo apartados allí, que están siendo tomados en cuenta allí. Y cuál es su relación, cuál es su jerarquización dentro de eso. A partir de allí surgen puntos críticos y surgen preguntas que se dan, ¿no? Que ¿por qué esa persona hace eso? ¿Por qué no se da esto? ¿No? ¿Por qué es así? ¿No? ¿Por qué la dinámica fue así? Y ahí nos permite hacer algo muy importante, que es uno de los núcleos duros del tratado de sistematización, que es observar las particularidades y su efecto en el conjunto. O sea, ver cómo los comportamientos de cada uno de los protagonistas inciden en un resultado colectivo que al final puede contradecir o puede estar en correspondencia con lo que cada uno de los protagonistas quería en realidad, ¿no? O sea, la organización comunitaria va haciendo el proyecto y lo hace, o sea, crea un resultado, pero lo hace de una manera tal de que no satisface a los protagonistas. Uno lo ve en este recorrido que hay entre las particularidades y el conjunto. O sea, ves lo que se resulta al final y puedes evaluar, puedes observar a cada uno de los protagonistas o cada uno de los procesos. Por ejemplo, se tuvo en los proyectos de vivienda, y mañana lo voy a relatar con más detalle, en los proyectos de vivienda se obtiene siempre que la gente tiene su casa, ¿no? La gente tiene su cuestión, pero la manera en la cual el proceso se concibió, se operativizó y se protocolizó, no lleva a uno de los objetivos que era vital, ¿no? Que era la transparencia administrativa y el fortalecimiento de la identidad de los grupos comunitarios, por la manera en la cual se hizo. Y fue una manera perfectamente lógica para los particulares. O sea, los particulares estaban conscientes de que esa era la manera de hacerlo, pero el resultado colectivo no se llevó a cabo, a pesar de que todo el mundo tenía en la cabeza, ¿no? De que se fortalecía la organización, a la comunidad. En realidad no se estaba fortaleciendo la comunidad, se estaba fortaleciendo una instancia dentro de la comunidad que hacía una labor a las familias y que resultó en un beneficio colectivo, que fue que cada familia viviera bien, tuviese una casa con baño, tuviese no sé, callar la casa y eso sí por el estilo, ¿no? Pero el proceso fue llevado de tal manera que si bien los individuos estaban bien y tenían una concepción de la comunidad, no tenían la concepción de la comunidad como un cuerpo, sino como una mera serie de agregados que se dan por eso. Eso, por supuesto, conlleva una reflexión crítica sobre cómo fue el proceso, ¿no? O sea, el proceso fue bien realizado, pero llegó a esto. O sea, ¿qué le faltó? ¿Mm?
¿Qué fue? Y sobre todo hay algo que es el último punto, que es ubicar el proceso en el contexto. A lo mejor el contexto no fue el adecuado para llevar a cabo todo eso, y por eso se dan esas relaciones entre particularidades del proceso, entre lo individual y lo colectivo, entre lo que querían los actores y lo que resulta al final, y así por el estilo, ¿no? Es un poco las reflexiones que uno tiene que hacer. Y de las reflexiones vamos a la crítica. La crítica siempre tiene cuatro elementicos que aquí resalto. Primero, identificar las tensiones y contradicciones entre elementos objetivos, elementos subjetivos, objetivos que se pusieron al principio, que se lograron al final, procesos que se siguieron, las mismas conflictos entre los actores, y cuestiones así por el estilo para poderlo captar y saber en cuál es el campo en el cual uno se está moviendo y por qué hubo eso. Al hacer eso, uno entiende los factores clave y fundamentales de la lógica de la experiencia. ¿Por qué pasó lo que pasó y no pasó de otra manera? O sea, esa es la pregunta que uno siempre se pone. ¿Por qué obtuvimos esto y resulta que obtuvimos lo otro? Y ahí empezamos a reconstruir, por supuesto, volvemos a reconstruir la experiencia, pero con otros ojos, buscando otras cosas. Y eso nos lleva incluso a replantear nuestro plan en el sentido de las cosas que íbamos a buscar y de volver a consultar la experiencia para saber qué ocurrió con ese elemento, ¿no? O sea, ¿no? O sea, por eso es que vamos hacia atrás, ¿no? Si una vez que reflexionamos, implicamos tanto a lo que nos planteamos al principio que queremos buscar, y nos obliga entonces a volver a hacer una entrevista, por ejemplo, para ver, bueno, una pregunta, un elemento, ¿qué pasó con eso, con esta cosita, ¿no? Con la protocolización, ¿qué pasó con la rendición de cuentas? ¿Qué pasó con esto, no? Y ahí, claro, una cuestión delicada, pues hay que tener buen chamba y buen rapport para poder reconstruir todas esas cosas, ¿no? Y ser crítico, o sea, no tenerle miedo al cuestionamiento. Esto forma parte de eso, tener tiempo de cuestionamiento. En este trabajo es muy útil comparar lo que obtuvimos de esta experiencia con otras experiencias que hemos tenido, o sea, con otras cosas, incluso experiencias en las mismas comunidades. O sea, en mi Vivienda funciona así, obtuvo esto. A cambio, la cooperativa, la cooperativa que hubo no funciona así. Esto es muy útil cuando es, por ejemplo, emprendimiento, ¿no? De comparar y ver, bueno, que esto lo hicieron así, o esto tuvo un contexto distinto, o esto hicieron otras cosas, y todo eso. Y por supuesto, no tener miedo de confrontar. O sea, son confrontaciones críticas. Entonces, si estos críticos se lo damos a los protagonistas, podemos obtener primero asombro o una justificación. Realmente pasa primero la justificación y después el asombro. Sí, bueno, no nos dimos cuenta de eso o no tomamos en cuenta de eso porque no es importante para nosotros, por ejemplo, ¿no? Que es lo que siempre ocurre. Bueno, y el último punto son, por supuesto, las lecciones que obtenemos. ¿Cuáles son las lecciones que obtenemos? Bueno, ¿cuáles son los resultados de la sistematización? Y por supuesto, son siempre aprendizajes y son puntos de partida para nuevas cosas. Por eso, las conclusiones que uno tiene aquí nunca son definitivas, porque en verdad se están obteniendo cuestiones sobre aprendizaje sobre lo planteado, y es un proceso continuo, un proceso dinámico, un proceso que vamos viendo y que vamos obteniendo, y por supuesto está siempre abierto al futuro. Y por supuesto, una de las cosas yo siempre le digo siempre hago, o sea, mirar el futuro de los proyectos, sobre todo en la reflexión crítica, se tiene que hacer con los protagonistas. O sea, uno puede, mirar al futuro solamente con lo que ha tenido aquí, sino mirar al futuro compartiendo eso con los protagonistas, ¿no? Y como hay que hacerlo con los protagonistas, hay que hacer muy buenos productos de comunicación de la sistematización.
O sea, hay que hacer comunicables los aprendizajes. Muy bonitos que tenemos nosotros cuando tenemos que poner a hacer que las lecciones aprendidas sean, lo vean no solamente los protagonistas que fueron estudiados, los objetos de estudio, sino también el resto de la comunidad y por supuesto nosotros. Ahora, lo que hacemos estas cosas, nos metemos en un tremendo paquete porque tenemos que hacer siempre un producto para el que nos paga, ¿no? Que siempre es diferente del producto a la comunidad, que siempre es diferente del producto a la opinión pública, cuando hacemos la opinión pública, y un producto a los colegas, o si queremos que esto sea un ejercicio académico, normalmente uno siempre lo hace, entonces esto tiene que pasar a tener un formato compatible con una revista científica o un artículo científico o X cosas, ¿no? O incluso para una cuestión de prensa o un artículo de SIC es complicado hacer. Entonces, los productos comunicativos, por supuesto, tienen que ser diseñados tanto en contenido como en forma, tomando en cuenta el público al que se dirigen, pues, las comunidades o especialistas. El público no puse que nos paga, porque quien paga también tiene unas exigencias diferentes, ¿no? Tanto de forma como de contenido. Por ejemplo, el que nos paga nos va a exigir siempre que se metan todas las transcripciones, las entrevistas completas, y en determinado formato, ¿no? Por supuesto, al público en general, ellos no les interesa, ¿no? A los especialistas no interesa, sí, pero el sponsor sí, porque por algo pagan, ¿no? Pagan parte por eso. Pero la comunidad estudiante no, o sea, el protagonista no, o sea, o a otros públicos interesados, ¿no? No sé, es ahora muchos stakeholders, ¿no? Afortunadamente para eso uno tiene cualquier cantidad de formas distintas, ¿verdad? Yo soy alguien no se casa con un formato, ¿no? Entonces, uno puede hacer lo tradicional, que es hacer publicaciones, hacer un folleto, hacer un libro, o una cuestión más para el nivel de divulgación, pero se pueden hacer también cómics, se pueden hacer fotonovelas, se pueden hacer blogs, puedo hacer foros presenciales, o sea, hacer presentaciones en PowerPoint como esta, mejor diseñadas que esta, menos aburridota, pero se pueden hacer presentaciones y hacer foros virtuales, también audiovisuales, o sea, videos. Ahora que esta plataforma de YouTube y esas cosas, yo puedo hacer un canal de YouTube para mi sistematización y no tener miedo de usar plataformas digitales tipo podcast, YouTube, Instagram, videos en TikTok, tweets en X, ¿no? En Twitter. Cualquier otra cosa que te vistas incluso en televisión abierta, que eso es así, pero bueno, siempre asegurando que se llegue a la mayor cantidad de público posible. Por supuesto, ¿qué implica el ser multiplataforma? Bueno, que al ser multiplataforma, por supuesto, cuando es el plan de costos y el plan operativo se complica más, porque entonces hay mayores exigencias. Por ejemplo, voy a hacer un video de YouTube atractivo para la sistematización, implica un trabajo de diseño. Bueno, complica la cuestión, pero yo creo que el esfuerzo de comunicar y el esfuerzo de hacer público esto, sobre todo a los protagonistas, o más allá de los protagonistas, vale la pena, ¿no? Así que poco hay que poner esfuerzo en esto. O sea, tenemos unos aprendizajes y tenemos todo eso, ¿no? Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. No sé qué hora es ya. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Un punto que quieran que mañana discutamos con más calma, porque mañana voy a exponer mis experiencias y en base a mis experiencias abrir debate respecto a todos estos puntos que hemos tocado, ¿ok?
porque este es como el guión general de la sistematización. Bueno, estoy abierto, pues, a todas las preguntas. Ya son, que ya creo que es hora de ir cerrando. En principio esto. Bien, bueno. Ustedes tienen la palabra entonces. Antonio, bueno, yo voy a Ah, ser así atrevida por aquí. Oye, primero agradecerte, qué cosa tan interesante al equipo de investigación, a Wilmer también, gracias por la iniciativa, porque me parece muy buena. Voy a insistirle a los compañeros del equipo de las regiones que pueda estar mañana, que me parece que puede perfectamente también seguir aportando en esta línea, que para el caso de el área de formación de Gumilla, particularmente para el trabajo que estamos haciendo de vinculación en los territorios con las comunidades, es muy importante. Y es muy importante porque además aquí se ve claramente como una sinergia posible y necesaria y además que forma parte también como de la metodología en Gumilla de conectarse formación con investigación. Y creo que esta es justamente como el puente para hacerlo. Entonces, claro, aquí yo particularmente, así después de toda esa mirada maravillosa que nos has aportado, veo que efectivamente nosotros vamos como trabajando en aspectos que tienen que ver propiamente con los equipos que van conectando, en este caso los coordinadores de las regiones que van haciendo su trabajo y donde ellos mismos tienen que ir desarrollando un músculo para sistematizar. Pero indudablemente en su rol de acompañantes y de formadores en las comunidades, ¿no? O sea que al final es distinto a esa quizá ese detalle o ese rol más cuando estás como un externo dedicado solamente a la sistematización. Yo lo veo como diferente. Entonces quizá allí es cómo hacer adaptaciones en cada territorio de lo que se requiera, sobre todo en este momento en el que estamos identificando comunidades para hacer todo un proceso mucho más intencional de acompañamiento y de generar formas de trabajo que faciliten también desarrollar toda una metodología que estamos recuperando y construyendo también de acompañamiento en las comunidades para mejorar sus formas de organización, su participación, y bueno, por supuesto, con el tema de formación. Eso por una parte. Y lo otro que insisto, también el otro desafío es cómo transferir, y esto ya es una cosa más desde el área nuestra, transferir capacidades en la gente para que también puedan quedar allí habilidades para que la gente genere evidencias, porque eso es una gran debilidad. Entonces, o sea, la gente hace, pero no se generan evidencias. Y eso creo que para nosotros también es como nosotros lo hacemos desde el rol que cada uno de los coordinadores tiene, pero también cómo forma parte de la tarea la transferencia de estas capacidades. Así que bueno, eso por aquí, muchísimas gracias y bueno, voy a hacer todo lo posible por estar mañana en la tarde. bueno, aquí hay una pregunta en el chat, ¿no? Que veo cómo realizar una construcción retrospectiva cuando no existe un antecedente histórico registrado. La única manera es hacer el trabajo detectivesco de buscar los protagonistas, ¿no? O sea, hay que ubicar a la gente, entonces empezar a preguntar a la gente y reconstruir a partir de la historia oral, ¿no? Que eso es más o menos como es un trabajo periodístico a nivel incluso reporteril, ¿no? De ir ubicando, pero siempre va a haber, o sea, claro, no puede estar formalmente registrado, pero si alguien se acuerda, o sea, yo me acuerdo que por ahí había algo y ese tipo de cosas, y bueno, y empezar ahí como el trabajo de hormiguita, ¿no? De ir buscando, creando conexiones, y de fulanito a fulanito, fulanito a fulanito, que a veces es un trabajo frustrante, o sea, yo he tenido que hacer para
para otros objetivos, estado frustrante porque la cadena se te corta, o sea, la cadena de antecedentes, de fundamento, se te va cortando, entonces uno tiene que volver al comienzo de la cadena y seguir explorando, mira, pero ¿quién más estaba metido en eso? Yo me acuerdo que alguien ahí hizo una cooperativa de café, se me va a salir, o sea, fue reconstruir, o sea, tuvo que hacer la reconstrucción de la historia de las cooperativas de café en el estado Lara. Eso fue un trabajo bien bonito, pero bien frustrante en el sentido de ubicar a la gente que se acordaba que tenía alguien. O sea, eh, por ejemplo, se ubicó un primer antecedente hace los años 50, pero resulta que el viejito que fue el protagonista que hizo se murió. Entonces había que ubicar a la viuda tenía cuestiones medio fragmentarias, pero por una cuestión casual, referencia casual, él se acordaba que un amigo del otro con el que tocaba Miche, me imagino, tomaba Miche, y está ahí. Bueno, ¿y dónde vive el viejito? Vive más allá en la montaña, o sea, vive lejos del asentamiento, bien lejos. Y bueno, y para allá, ¿no? O sea, es una reconstrucción tipo red de toda la cuestión histórica. ¿Qué ocurre con eso? Que ahí viene la cuestión de la logística y lo del plan operativo. Complica mucho el plan operativo, que lo vuelve, digamos, muy engorroso, y es algo que conviene explorar antes de no plantear un plan operativo para un sponsor, para alguien que va a financiar eso. Conviene adelantar ese tipo de dificultades para poder enfrentar. Pero bueno, no tiene que hacer ese tipo de cosas. Normalmente cuando uno hace reconstrucciones, incluso habiendo registros bien hechos, existe ese tipo de dificultad y hay que hacer ese tipo de reconstrucción, ese tipo de ir ubicando y localizando, entrevistando, y ese trabajo de hormiguita. Así que, bueno, a mí me gusta hacerlo porque uno conoce bastantes cosas, pero bueno, no le es simpático a mucha gente y eso yo lo entiendo, ¿no? Bueno, lo que decía Thais es importante también, más la segunda parte que la primera, el hecho de construir capacidades dentro de las organizaciones para sistematizar procesos y acciones, ¿no? Y bueno, sí, yo he dado, en este taller he dado como los lineamientos generales, o sea, las grandes líneas. Cada una de esas líneas tiene que especificarse de acuerdo a la experiencia, ¿no? Mañana el taller está planteado a las 2 de la tarde. O sea, estaré también aquí a las 2 de la tarde. Yo ahora voy saliendo a clase, tengo clase en la central. Y bueno, voy saliendo a eso y mañana volver de clase. Mañana volver de clase, bueno, estamos aquí en contacto, ¿no? Por lo que yo sé, esta sesión está siendo grabada, entonces eso va a ser parte del repositorio digital que hay que montar. Yo sigo con mi idea de hacer un repositorio digital y un espacio de aplicación y de reflexión de todo esto, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que podemos dar por cerrada la sesión hoy. Y bueno, mañana seguimos con esto que yo les digo, por mi parte, es la primera, o son las primeras dos de una serie larga, y yo creo que continúa sobre estos temas. ¿Ok? Así que bueno, voy a salir de aquí, voy a otra Muchísimas vez a gracias, tener, profesor. Los vemos mañana a las 2. y bueno, hacemos eso, ¿ok? Muchas gracias a todos y contento de que le haya gustado, y estoy viendo los comentarios en el chat, muy estimulantes, Sí. me encanta. Y bueno, Muchísimas gracias, profesor Antonio, de verdad, y la Antonio, profesora Melanie por chao acompañarnos y el resto de todos. los compañeros. Thais, Herminia, un abrazo. Joaquín, María. María, Wilmer.
Carlitos, Bueno, está ahí. Chao. bye bye. Pues prendamos esta cámara para dejar la foto de aquí, la evidencia de que estuvimos en la reunión. A No, ver, mañana, Antonio. no, 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 porque mañana, mañana. Tomás. Bueno, entonces mañana Ay, se pone, Antonio, no seas así, mañana pon se la pone su ropa cámara. bonita, Ponemos ¿oyeron? buen mozas y buen Dios mozo. mío. Mañana se pone su pinta para la foto. Ya estoy en cámara, así que tomen la foto grupal. Bueno. Melanie, prende por favor tu cámara. Está ahí, mira, está ahí ya. allí. Muy bien, vamos a tomar una fotografía que pasaremos por el grupo el área de formación. Un minutico ya va. A ver. Listo. Listo. Entonces ahí lo Bueno. compartimos. Mañana. Ahí, mañana a las 2, de 2 a 4. Las 2, de 2 a 4. Ok. Y el resto de los Muchísimas compañeros, gracias. pues pasen la voz. Ya todos están informados. Ok. Bye bye. Gracias.